Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa Salud TV. Llegamos al viernes 11 de agosto. Este día, como todos los viernes, dedicado a temas que le interesan más a la mujer salvadoreña, vamos a estar hablando de las hemorragias en el embarazo. Veamos la siguiente cápsula y al regreso les presento a nuestros invitados. A cualquier sangrado abundante se conoce como hemorragia y al presentarse durante el embarazo supone un alto riesgo para la salud de la madre y el feto. Este es más común en los primeros 3 meses de gestación y aproximadamente el 10% de las personas lo padecen. Existen 2 causas principales de este problema en el primer trimestre. Si es por placenta previa, la sangre tiene color rojo intenso y brillante y no se percibe dolor abdominal. En este caso, el sangrado puede ser intermitente y casi siempre ocurre durante la noche. En cambio, si es por un desprendimiento prematuro, se tienen contracciones y el sangrado es continuo, pero poco abundante y de color muy oscuro. A medida que avance el embarazo, el riesgo de un aborto tardío se presenta desde la semana 13 hasta la mitad de la gestación. Además, cuando el sangrado aparece antes de las 37 semanas, puede ser síntoma de un parto prematuro. Existen factores como las relaciones sexuales que pueden provocar sangrado leve sin correr ningún riesgo. Y para conocer más sobre las hemorragias en el embarazo, quédese en sintonía de su programa Salud TV. Nuestros especialistas estarán hablando sobre este tema tan interesante. Acompáñenos. Y damos la bienvenida a nuestros amigos, colegas especialistas este día. El primero de ellos, el doctor Samuel Ramírez, nuestro pediatra neonatólogo. ¿Qué tal, Samuelito? ¿Cómo está? Muy bien, muy agradecido por la invitación y pues esperamos que sea un tema de interés para toda la población. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. También le damos la bienvenida a nuestra colega guapísima, la doctora Lilian Orellana, quien es ginecóloga infertóloga. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Lilian? Muchas gracias. Por aquí muy bien, contenta de estar nuevamente con ustedes y ya terminando la semana después de la vacación. Excelente. ¿Queriendo más vacaciones? Vacaciones, para descansar de las vacaciones de vacaciones. Bueno, y le damos la bienvenida también a nuestro colega, socio en mi vida personal también, que teníamos días de no tenerlo por acá, el doctor Mauricio Vides, ginecólogo perinatólogo. ¿Cómo estás? Hola, bien, gracias por la invitación y contento de estar de regreso nuevamente en tu programa. Hoy no te trajimos en vacaciones, siempre decías que te traíamos en vacaciones. Sí, es cierto. Siempre protesto por cualquier cosa. Hoy estaba protestando que no me habían invitado en las vacaciones. Hoy estaba protestando porque no lo habían invitado en vacaciones. Es cierto. Bueno, pero gracias por estar acá. Bueno, yo creo que no hay nada más aflictivo para una mujer que está embarazada que el ver una hemorragia, aunque sea pequeñita. El hecho de sangrar para una mujer que sabe que tiene una prueba de embarazo positiva, creo que es de lo más estresante. Entonces yo creo que podríamos empezar hablando como al principio, irlo dividiendo por trimestres. ¿Qué le parece, Lilian, si empezamos hablando un poco de las primeras semanas de embarazo, el primer trimestre? Claro, ¿verdad? Sabemos que en las primeras 12 semanas muchas cosas pueden pasar. Está el riesgo de amenazas de aborto, ¿verdad? De abortos completos, abortos incompletos, abortos inevitables, que pues son de las principales causas. Igual en el momento de la implantación también pueden haber pequeños sangrados que a veces pasan desapercibidos, pero pues la mujer ya está en el proceso de embarazo y puede en alguna ocasión sangrar. Embarazo ectópico es otra de las causas que también nos puede hacer sangrar durante el primer trimestre del embarazo, hablando puramente de causas obstétricas. Pero igual también hay causas locales como laceraciones a nivel del cuello del útero, como pólipos, que también pueden hacer que la mujer sangre. Y obviamente, pues si es un embarazo que lo hemos buscado y que hemos trabajado para poder lograrlo, causan un gran estrés en la mujer y en la pareja. Muy bien, por lo tanto estamos hablando que el primer trimestre, que es el periodo como más susceptible, porque no sabemos ni qué es lo que va a pasar, ¿verdad? Puede presentarse este tipo de sangrados a nivel de cuando estamos en la implantación y luego pues todo lo que conlleva amenaza de aborto y todos los tipos de abortos, ¿cierto? Exacto. A medida vamos avanzando en la gestación, ¿cuáles son las causas más frecuentes del sangrado? Después ya la podemos dividir en los
sangrados un poco más tardíos, que son el segundo trimestre o tercer trimestre del embarazo. Ahí los que mencionaba en la cápsula, los más frecuentes, la placenta previa, que es cuando la placenta está antes que el bebé, está tapando la salida del bebé, y lo otro es el desprendimiento prematuro de la placenta, que esto es, en otra palabra, se llama también abrupcio. Esto es una condición un poco más rara, pero es que la placenta se desprende antes del inicio del trabajo de parto. Eso, como mencioné, es más raro, pero también se puede deber a partos prematuros, también a la utilización de drogas como la cocaína y otro tipo de anomalías, traumatismos más que todo, también accidentes de tránsito. Y esto es pequeñas partes de la placenta o la totalidad de la placenta se desprenden, sangra, y eso puede traer como consecuencias graves parto prematuro o también incluso la muerte del bebé. Esas quizás son las más frecuentes, y también las otras son las causas locales, como mencionaba Lorena, y Lilian, como mencionaba Lilian, y también quería mencionar otra causa local, que son las infecciones del cuello, ¿verdad? La cervicitis, ¿verdad? Que el cuello puede estar un poquito inflamado y puede chorrear un poquito de sangre, y también es bien frecuente después de las relaciones sexuales, ¿verdad? En las primeras horas o las 24 horas después de la relación puedes estar teniendo pequeñas descargas de sangre. A ver, me gustaría hablar de un diagnóstico que es bien frecuente en el primer trimestre cuando hay un sangrado, y creo que la gente que esté en casita, que a lo mejor ha tenido o ha conocido a alguien, le gustaría escuchar de qué se trata, y es el hecho de las hemorragias subcoriales, que en muchas ocasiones se ven diagnosticadas en ultrasonografías. Lilian, hablemos un poco de eso. Son pequeños sangrados, ¿verdad? Pequeñas áreas de sangrado que se dan donde se va a formar o donde se está formando lo que es la placenta. Y realmente es una de las causas que más preocupa, porque son en etapas bien tempranas del embarazo. Algunas veces lo podemos ver asociados a insuficiencias de fase lútea o a defectos del cuerpo lúteo. Muchas veces tenemos que dar soporte con progesterona para poder reducir estos sangrados, y pues sí, definitivamente son de las principales causas que podemos tener a principios del embarazo y de lo que más preocupa realmente a las mujeres que han luchado tanto por lograr un embarazo. La mayoría de veces tienen buen pronóstico, sí, ¿verdad? También hay que tranquilizar a las pacientes, porque la gran mayoría resuelven ellas solas y tienen muy buen pronóstico solo con reposo. También el pronóstico está asociado a la cantidad de sangrado que tengan, ¿verdad? Sí, si son muy sintomáticas, y el tamaño que tenga la hemorragia. Pero la gran mayoría son bien chiquitas y resuelven ellos solas y no tienen ningún problema en el embarazo. Pero sí, como decía Lilian, es bien preocupante para la paciente, es algo que estresa bastante a la paciente, pero ahí estamos nosotros también para tratar de tranquilizarlas, porque la mayoría son bien chiquitas y no tienen problemas. Eso es bien importante, que realmente el papel de la obstetra tiene que ser el de tranquilizar a la paciente y no estresarle más, ¿verdad? Ciertamente hay que hablarle siempre con la verdad, pero tratando de que vea la mitad del vaso lleno toda la vida, y ser positivo de que cuando se puede, pues que todo va a salir bien. Ahora, ¿siempre se le va a dar a las hemorragias subcoriales progesterona? No siempre. Muy buena pregunta, muy buena pregunta y bien difícil de responder. Depende del criterio de cada obstetra, pero como decía Lilian, depende mucho de la causa, porque si la causa está asociada a insuficiencia del cuerpo lúteo, que es una estructura del ovario que queda después de la ovulación y que se mantiene durante las primeras semanas de embarazo hasta la semana 8, 9, más o menos, que es lo importante del cuerpo lúteo. Si se sospecha o si se diagnostica que es por insuficiencia del cuerpo lúteo, sí estamos obligados a suplementar con progesterona. Si no, queda a criterio del médico, e incluso no se puede dar nada, ¿verdad? Exacto, solo reposo. Exacto, que es la mejor medicina. Que es la mejor medicina. Ajá. Bueno, y hablando de reposo, ¿y qué les decimos a las mamás cuando tienen ya un bebé y están embarazadas y tienen un problema con sangrado, Samuelito? Porque ahorita obviamente su papel es cuidar al otro bebé, ¿cierto? Definitivamente, y creo que ya lo recalcaron previamente, el papel que juega el obstetra dentro del control prenatal, el prever todo este tipo de riesgos que puede llevar un embarazo, es sumamente importante, puesto que genera ansiedad no solo para la paciente, no solo para la madre que está esperando, sino para también el núcleo familiar.
¿Por qué? Porque la posibilidad de que cuanto más avanzado esté el embarazo y hay sangrados que puedan comprometer incluso la vida de la madre, ¿verdad? Y si no se actúa de una forma rápida, ¿verdad? O eficiente, se compromete pues la salud de los dos, ¿verdad? La madre y el hijo. Entonces la ansiedad es muy grande y para nosotros también empieza también ansiedad y un poco de taquicardia cuando ya más o menos está más avanzado el embarazo, pero siempre es muy corta la edad, ¿verdad? En cuanto al desarrollo del bebé dentro del útero y nos preocupamos puesto que las hemorragias pueden implicar un poco de restricción en cuanto al flujo placentario y esto provocarnos en forma directa, ¿verdad? Una implicación dentro del peso del bebé, que es un gran determinante para la salud y que hoy en día se conoce también que el bajo peso al nacer pues está implicado en los mayor índices de morbimortalidad a nivel mundial, ¿verdad? No quiere decir que todas las hemorragias lo van a provocar, pero la insuficiencia de este flujo placentario puede llevarnos a este problema que sí tiene gran impacto en la vida. Bueno, y más adelante vamos a estar viendo si los bebés pueden tener alguna secuela cuando estas hemorragias se presentan ya a nivel de tercer trimestre, que estamos cercanos al parto. Por el momento vamos a una pausa comercial y volvemos con más de Salud TV y el tema de hoy. Estás viendo Salud TV. De aborto. Es la señal que puede tener, ¿verdad? Porque supuestamente, primeramente, no se cuida, ¿verdad? Porque la mujer cuando está embarazada tiene que cuidarse, tiene que alimentarse, no hacer mucha fuerza, levantar cosas pesadas, ¿va? Es el anuncio de aborto. Tal vez por la caída o por los cuidados que tenga de cualquier cosa. Puede ser de un aborto, de síntomas de que el bebé no está bien y la consecuencia de ello puede ser de que el bebé se venga, ¿verdad? A veces por una infección o porque hay una enfermedad grave que hay que acudir al doctor, ¿verdad? Y esa es la que uno hay que acudir, buscar más principal los doctores, ¿va? Mire, no sé, yo creo que puede ser una señal de aborto, ¿verdad? Sí, puede abortar, o sea, síntomas de aborto, pienso yo, no sé. Puede perder a su bebé y, por lo tanto podría perder también su vida, como, lo principal de la mujer prácticamente sería como la matriz y ya al tener un sangrado, estaría perdiendo prácticamente sus ovarios. Bueno, continuamos con nuestro programa, pero les comento, tenemos una dinámica en nuestra fanpage para ustedes nuevamente. En esta ocasión, gracias a Centro Médico Lourdes, que nos están obsequiando 5 limpiezas dentales con ultrasonido. ¿En qué consiste la dinámica? Pues nuevamente en compartir la publicación, en darle like a la página del Centro Médico Lourdes y en escribir y mandar una foto con su sonrisa a plenitud para que podamos ver que usted desea su limpieza dental. De esta forma usted puede participar y ganarse esta limpieza con ultrasonido. Bueno, gracias a todas las personas que contestaron a nuestro sondeo. La gran mayoría siempre piensan sangrado en el embarazo, igual a aborto o a una amenaza como tal. Ya hablamos un poquito de las causas más frecuentes de hemorragia del primer trimestre, pero se nos ha quedado una que es importante que usted conozca, que es el embarazo ectópico, ¿sí? El embarazo ectópico, que es el embarazo fuera de matriz, pero ampliémoslo un poco. Mauricio. Bueno, esta curiosidad de la naturaleza, podemos decirle así, ¿verdad? Porque no sabemos realmente cuál es la causa, pero son, como yo les explico siempre, son curiosidades o caprichos de la naturaleza que hace que el embarazo, en vez de implantarse adentro del útero, quede implantado afuera, en las estructuras de afuera del útero. Generalmente la más frecuente, más del 90% de los casos, queda implantada en las trompas de falopio. Y las trompas de falopio son los tubitos que unen los ovarios con el útero y no son como que fueran del tamaño de una pajilla. La luz de la trompa de falopio es como que si fuera una pajilla.
la cual no está apta para que el bebé pueda crecer ahí. Por lo tanto, da sintomatología, da sangrado, da mucho dolor, y si el embarazo no se diagnostica a tiempo, eso se puede romper y puede dar una hemorragia interna que puede peligrar la vida de la paciente. Los otros lugares donde se puede implantar es en el ovario, también se puede implantar en las afueras del útero, por la parte de afuera, e incluso en el intestino, ¿verdad? Y se llaman embarazos abdominales, los cuales también es súper raro, pero ese a veces puede llegar a término y puede llevar un niño viable. Pero la gran mayoría que son en las trompas de falopio no son viables y hay que extirpar la trompa. Porque realmente puede peligrar la vida de la madre. Exacto. Se puede romper y dar una hemorragia interna que puede ser muy peligrosa. Igual puede haber un ectópico cervical, ¿verdad? A nivel del cuello del útero, que pues no se va a distender completamente, no está apto para que se distienda con un embarazo y también puede provocar incluso la muerte de la madre. Y aquí es importante recalcar el ultrasonido, porque hay que buscar el embarazo ectópico. Realmente yo puedo hacer un ultrasonido vaginal y no voy a ver nada en la cavidad uterina, puedo ver engrosada la parte de dentro del útero, el endometrio, y decir, es una hiperplasia o dar otro diagnóstico y se me pasó el embarazo ectópico, y eso obviamente puede poner en riesgo la vida de la madre, porque como decía el doctor, se puede romper el embarazo y causar una hemorragia que afecte la vida de la madre. La ventaja del diagnóstico, como estaba diciendo la doctora, el diagnóstico a tiempo es el abordaje, porque no es lo mismo tratar una emergencia, ¿verdad? Exacto. Que tenemos que hacer una laparotomía, abrir todo, que se puede hacer también un tratamiento médico, porque ahí incluso se pueden dar un tipo de inyección, el cual se deshace el embarazo y no necesitar un tratamiento quirúrgico, ¿verdad? O si no, un abordaje por laparoscopía, que es algo menos invasivo que por una operación abierta. Así que el diagnóstico a tiempo es muy importante. Ahora, tú ya lo mencionaste, pero quisiera que lo recalcara. Me preguntan si el embarazo ectópico en ningún momento va a nacer, ¿no hay alguno que sí pueda ser viable? O sea, la gran mayoría no son viables, la gran mayoría. Estamos hablando del 90%. Más del 90%, más del 90%, casi el 100%. Pero existe en la literatura, y por eso lo tengo que decir, en honor a la verdad, existe en la literatura embarazos abdominales, los cuales son los que se insertan o se implantan en las afueras del intestino, incluso en la vejiga, cercano a la vejiga, o incluso en una cubierta, una capa de grasa que está cubriendo los intestinos, que se llama peritoneo, ¿verdad? Epiplón. Ahí se puede implantar, puede hacer placenta, y hay embarazos que ni se dan cuenta los obstetras, ¿verdad? Que está fuera, que está en el abdomen. Y existen esas curiosidades y se pueden dar ese tipo de embarazos. En mi formación en el Hospital Nacional de Maternidad, tuve la oportunidad de ver un ectópico abdominal que lo habían mandado referido a otro hospital como un teratoma de ovario. Y cuando abrimos, ¿y esto qué es? Y realmente era un embarazo. Era un bebé. Lo fechó la pediatra como para unas 33, 34 semanas. Lo curioso es que estos niños, como no tienen bolsita, nacen todos aplastados literalmente de la cara, de los miembros, y el problema también, que el doctor lo explicará mejor, es el desarrollo pulmonar, porque realmente no se ha formado como debería de haberse formado. Pero yo sí tuve esa oportunidad de operar a esa paciente, que eran casos, según reporta la literatura, de 1 en 100,000. Pero como aquí en nuestro país todo puede pasar, y en maternidad todo llegaba, pues llegó ese teratoma de ovario y era un ectópico abdominal. Lilian, eso que acabas de decir es tan cierto. Solo en nuestro país la gente anda con hemoglobina de 5 y caminando. El libro describe que nadie puede andar con este tipo de hemoglobina. En nuestro país la gente anda con 5 gramos de hemoglobina y camina. Sí. ¿Cierto? Así es. Samuelito, las complicaciones en este caso, como el que está hablando. Pues precisamente como menciona la doctora, si el embarazo no se ha desarrollado de una forma normal, pues realmente el desarrollo del bebé no es normal. Exactamente, si no tiene bolsa y no tiene la cantidad suficiente de líquido amniótico, el desarrollo pulmonar es casi nulo. Si no hay líquido, realmente el pulmón no logra desarrollarse en una forma adecuada. ¿Y eso a qué nos lleva? Cuadros de hipoplasia pulmonar o simplemente pues un síndrome de estrés respiratorio que va a ser incompatible con la vida, puesto que si no hay pulmón formado,
de nada serviría ponerle tubo, conectarlo a máquinas si realmente no hay pulmón. Y pues realmente en la literatura, y también está escrito, realmente sin pulmón nadie puede pues, sobrevivir, pues es un elemento principal en la vida que no se puede evitar. Pero realmente vamos a lo mismo. Diagnosticar esto es bien complicado, ¿verdad? Y en especial dependiendo de las semanas de gestación que tenga la madre, pues así es una relación directa en cuanto a lo que podemos presentar en los recién nacidos cuando ya los vemos en vida postnatal o lo que sucede. Ha llamado mucho la atención esto de la abrupción de las placentas, porque sí, en algunas ocasiones hemos tenido oportunidad en nuestro país que tanto accidente de tránsito hay, y es horrible llegar y ver en una emergencia pues una madre totalmente abrupciada la placenta, pues, y en el intento de querer sacar al recién nacido, pues no encontrarle con foco. Eso quiere decir que es prácticamente una mortalidad enorme, ¿verdad?, que puede tener hemorragias así. Principalmente es hacerle hincapié a las personas en cuanto a los conductores, ¿verdad?, que sean respetuosos pues, de las leyes de tránsito, y las mamás pues también tienen que tener ciertas precauciones a la hora de tomar sus vehículos, pues, ¿verdad?, y tomar el riesgo de ir a la calle. No solamente los vehículos, Samuelito, realmente este es un llamado a la prudencia a toda mujer que está embarazada, porque definitivamente usted que está en casa no me dejará mentir. Hay mujeres que se sienten tan bien, que se andan subiendo en escaleras, que se andan subiendo a hacer cosas en banquitos, se ponen en peligro. En las motos. En las motos. O sea, vemos embarazadas en moto. Entonces realmente es un llamado a la prudencia, recordar que los accidentes y la mala suerte está a la orden del día y que realmente estas cosas pueden suceder. Pero bueno, tenemos unas imágenes que muy cortésmente nuestros doctores nos han facilitado, en las cuales podemos ver las causas más frecuentes de sangrado de los diferentes estadios, para que podamos ir entendiendo mejor un poquito lo que hemos estado hablando. No sé si producción nos regala las imágenes para que podamos ir viendo en ellas. Muy bien, ahí ¿qué es lo que podemos ver ahí, Mauricio? Ahí tenemos una placenta previa, ¿sí? Ahí está, digamos como que si han cortado el útero en dos, ¿verdad? Como que fuera una sandía, ¿verdad? Y se puede ver adentro el bebé. La cabeza del bebé está hacia la salida, en el cuello del útero, ¿verdad? Pero abajo se ve una estructura moradita o roja intensa, ¿verdad?, que es la placenta. La placenta debería estar ahí donde están las nalguitas del bebé, más o menos, por ahí es lo más común o lo más normal que esté. Pero si lo ven, está tapando la salida del bebé, ¿verdad? Es una placenta previa. Esta es la causa más frecuente de los sangrados en el segundo o tercer trimestre. Es bien frecuente y lo que nos da es hemorragias que pueden ser de leves a severas, y lo característico es que no dan dolor. La gran mayoría no dan dolor y son bien frecuentemente en la noche, ¿verdad? Sí, y sin dolor. Ahora, Lilian, ¿y por qué se forma la placenta a estos niveles? ¿Por qué la placenta se formó en otro lugar que no era? Bueno, capricho. No, podría ser un poco de capricho, pero sí hay cicatrices uterinas previas, ¿verdad? Como por ejemplo una cesárea previa, la extirpación de un fibroma, ¿verdad? Una miomectomía previa, legrados previos que haya tenido la paciente. Esto puede hacer que la placenta no se implante donde debería de implantarse, como vemos en la figura que tenemos ahorita, vean el fondo del útero, sino que se implanta cerca de la salida del canal del parto, ¿ve? Y pues da lo que se llama placenta previa. Lo que hay, cicatrices que hayan previas a nivel del útero pueden favorecer la formación de la implantación de una placenta previa. Bueno, en esta imagen lo que estamos viendo es un ejemplo de un abrupcio, ¿sí? Sí. Ahí estamos viendo un coágulo que está detrás de la placenta, lo podemos ver como ocre, y un sangrado, ¿sí?, que está bajando por la pared. Claro. Sí, vemos que la placenta es lo que se ve más grande, ¿verdad? Lo más rosadito, y al pequeño vemos un área más oscura, que es la abrupción de placenta, ¿verdad? Eso no es más que se desprende la placenta, esto empieza a sangrar, se forma un coágulo, y realmente la abrupción de placenta, dependiendo del grado, puede comprometer tanto la vida de la madre como la vida del feto, ¿verdad? Muy bien, ya vamos a estar hablando un poco más de los tipos de abrupcio. En esta imagen, esta está bonita para explicar los tipos de placenta previa, ¿cierto, Mauricio? Sí, ahí están, hay varios tipos dependiendo del grado o dependiendo de qué tanto está tapando la salida del útero, ¿verdad? En la primera
Cuadrito arriba. Es el primer cuadrito de arriba, de la izquierda, a la derecha de la pantalla, mejor dicho. Es una placenta completa, ¿verdad? Placenta previa total, ¿verdad? Esos son los más graves, los más severos. Y a la par tenemos al lado izquierdo de la pantalla, tenemos una placenta previa parcial, en la cual nada más está tapando parte de la salida. El tercero es la placenta previa marginal, el cual nada más solo está topando el bordecito de la salida. Y el último nada más es una implantación baja de la placenta. Los 4 no son normales, pero los últimos 2, el tercero y el cuarto, generalmente cuando se dan al principio del embarazo, durante la primera mitad del embarazo, generalmente terminan siendo placentas normales, porque el estiramiento del útero cuando va creciendo se lo lleva para arriba, ¿verdad? Y termina liberando la salida, así que ya no hay más que hacer. Pero los otros 2 generalmente sí no tienen una evolución como esa y terminan pues naciendo por cesárea los bebés en ese caso. Bueno, vámonos a una pausa, pero antes en la siguiente cápsula el doctor Rafael Portillo Ulloa, médico ginecólogo ultrasonografista, nos explica cómo se realiza una ultrasonografía en el embarazo. Buenas tardes amigos de Salud TV, mi nombre es José Alberto Villeda, soy ginecólogo infanto-juvenil y ultrasonografista. En esta oportunidad vamos a hablar de ultrasonografías en ginecología y el embarazo. La ultrasonografía es un estudio que se realiza en las mujeres y se pueden realizar 2 tipos de estudio. El primero es la ultrasonografía ginecológica cuando una mujer no está embarazada y el cual nos sirve para evaluar la matriz y los ovarios. Y el segundo es el que se realiza durante el embarazo, es decir, la ultrasonografía obstétrica. En cuanto a la forma en que realizamos el estudio en la ultrasonografía ginecológica, se puede realizar por vía transabdominal cuando necesitamos preparación con vejiga llena o lo podemos realizar por vía transvaginal. Son las 2 formas en las cuales podemos realizar este estudio. Para la ultrasonografía obstétrica, idealmente deben de realizarse 3 durante el embarazo. La primera debe realizarse alrededor de las 10 a las 12 semanas de gestación, la segunda debe realizarse entre las 18 y las 22 semanas de gestación y la tercera alrededor de las 32 a las 36 semanas de gestación. Cabe aclarar, y es importante tener en cuenta, que la ultrasonografía es un estudio que consiste en sonido, no es un estudio que implica radiación. Eso significa que puede realizarse las veces que sea necesario con la total seguridad de que no va a producir ningún daño a la madre, ni va a producir ningún daño a la paciente, ni mucho menos al feto dentro de la matriz. Es un estudio que puede realizarse y debe realizarse durante el control prenatal o cuando tengamos algún padecimiento ginecológico. Y recuerden, la ultrasonografía es un estudio útil y seguro. Soy el doctor José Villeda, ginecólogo obstetra y ultrasonografista para Salud TV. Nos vemos en la próxima. Estás viendo Salud TV. Buen provecho a usted que está almorzando. Gracias por permitirnos estar ahí acompañándole. Este día estamos hablando de las hemorragias durante el embarazo y tenemos una imagen en la cual está muy bien explicado también la frecuencia con la que se presentan los embarazos ectópicos. Tal vez vemos la imagen para que acá nuestros colegas la expliquen. En esta está el porcentaje en el cual vemos la frecuencia de embarazos ectópicos según las partes en las que están. No sé si producción nos regala la fotografía. Veamos. Bueno, entonces todavía no la tenemos. En fin, Samuelito, hablemos. Bueno, aquí tenemos. Veamos la foto. Muy bien, Mauricio. Ahí está la frecuencia del embarazo ectópico. Está representada ahí la trompa de falopio, que es todo ese tubito que termina en esas como trompitas, en esos cilios, que ahí es donde entra el óvulo y se une al espermatozoide en la ampolla, ¿verdad? En la curva
curva de la trompa se unen al espermatozoide, ahí se da la fecundación y luego juntitos hacen un viaje alrededor de 7 días para implantarse adentro del útero. Eso es lo normal. Pero, como yo les decía, por capricho de la naturaleza, ese viaje no lo hacen durante 7 días, sino que ahí mismo quizás les agarra, aquí está más cómodo, aquí quedémonos, y se implantan ahí en la trompa. Como ven, la trompa de falopio es bien delgadita y no está apta para que un embarazo se desarrolle normalmente y se termina rompiendo. Al comenzar a crecer se termina rompiendo. Bueno, veamos la siguiente. La siguiente, Lilian. En esta creo que se ve mejor todavía lo de la placenta previa, ¿sí? Exacto, ¿verdad? Y como mencionábamos en la foto anterior, se puede ver, ¿verdad?, que la parte más roja es donde se ha implantado la placenta, ¿verdad? Y si vemos, pues está tapando prácticamente lo que es la salida del canal del parto, por lo tanto, pues este embarazo o este bebé no va a poder salir por ahí porque va a estar chocando contra la placenta, esto produce sangrados y es importante recalcar, hablábamos con el doctor, que la placenta al principio del embarazo puede ser normal una placenta previa. A medida el embarazo va evolucionando en tiempo, allá por la semana 27, pues esa placenta tiene que haberse implantado ya en el fondo del útero o haber desocupado o haberse eliminado, digamos, de la parte del canal del parto y ya no da problemas. Pero al principio del embarazo sí podemos tener placentas previas. Si arriba de la semana 27 continúa siendo previa, entonces ahí sí ya la catalogamos como placenta previa y pues el parto será vía cesárea. A ver, Samuelito, en los casos que una placenta previa al final del embarazo ya termina naciendo y hay que sacar al bebé porque empieza a sangrar, ¿cuáles son las complicaciones que pueden tener esos bebés? Sí, por ejemplo, si la placenta previa, tal como lo menciona, llega a las 40 semanas, que ha tenido un gran cuidado, ¿verdad? Reposo absoluto, etcétera. Llega y se decide pues el parto ya teniendo término, aún así que ya se desencadenó un sangrado, al bebé le tenemos que tomar un hematócrito y hemoglobina porque sí existen tablas ya establecidas que deben cumplir, ¿verdad?, los recién nacidos para entonces. Si el valor del hematócrito y la hemoglobina es demasiado bajo, ya lo consideramos como una anemia al nacimiento, una anemia neonatal. Y dependiendo de la condición del recién nacido, se puede ser incluso necesario transfusiones de sangre, ¿verdad? Que a tan temprana edad, incluso en su primer día, primeras horas, ser necesario ya en tener pues una transfusión, ¿verdad? Y sabemos las complicaciones y los riesgos que se puede tener con una transfusión. Sin embargo, sopesar el riesgo de una anemia que se puede ver manifiesta en el recién nacido como dificultad respiratoria, verse pálido, mal perfundido o dar signos de shock, pues se prefiere la transfusión pues a tener ese tipo de complicaciones. Ahora, cuando la placenta, ya nos han dicho que es una placenta previa y ha sangrado mucho, clínicamente ya descartamos la anemia, el riesgo que puede tener este niño es un cierto, un grado de isquemia intestinal. Y muchas veces estos niños, en el primer día que queremos darle de comer o a los segundos días, no podemos. Son niños que vomitan y tiene mucho que ver el grado de isquemia intestinal, puesto que el cuerpo es sabio, ¿verdad? Que cuando está sangrando, prioriza la sangre a los lugares más importantes, ¿verdad? Tal es el cerebro, el corazón y los riñones. Entonces el intestino no es considerado un órgano blanco, ¿verdad? Vital en ese momento para la vida, pero puede experimentarse cierto grado de isquemia intestinal y eso sí tiene que tener implicaciones dentro de la alimentación del recién nacido y otro tipo de complicaciones que se puede experimentar más adelante, tales incluso como una enterocolitis, que no es frecuente en los niños de término, sino más en los prematuros, pero que sí puede existir a complicación de un sangrado como tal. Muy bien, bueno, eso en relación a placenta previa. Al regreso vamos a continuar hablando de este tema, pero antes quiero que veamos a la licenciada Isabel Camarena, psicóloga, nos habla cómo enfrentar en pareja la noticia de un aborto o una pérdida. Hola amigos de Salud TV, te saluda Isabel Camarena de Guerrero, psicóloga clínica, educativa y terapeuta sexual. Y hoy te hablaré de cómo enfrentar en pareja la pérdida de un bebé. Cuando perdemos un bebé es muy importante que hablemos sobre lo que nos está sucediendo, tanto los hombres como las mujeres. El hombre tiende a callarse, a no expresar la emoción, lo que le está sintiendo, porque cree que él tiene que ser fuerte
y que le tiene que dar esta estabilidad emocional a la mujer. Entonces, frecuentemente no muestra ninguna emoción. Por supuesto que las mujeres somos más expresivas y emotivas. Desde que perdemos a nuestro hijo, nosotras empezamos con este sentimiento de culpa de que si fue por falta de cuidado, que si hicimos algo indebido, y lloramos y muchas veces caemos en una depresión. Y la mujer siente que al esposo, a la pareja no le importa, porque él no expresa lo que está sintiendo. Y los dos están viviendo un duelo, porque la pérdida de un bebé es un duelo, es la pérdida de algo, de alguien que nosotros ya habíamos concebido como parte de nuestra familia. Entonces es muy importante que tanto él como ella conversen sobre lo que está sucediendo, cómo lo experimenta cada uno, y tomados de la mano puedan superar esta pérdida tan dolorosa. Y recuerda, siempre hablar sobre lo que le está sucediendo a cada uno de ustedes. Si expresamos el cómo nos sentimos y qué necesitamos, va a ser más fácil poder superar esta pérdida. Y después de un tiempo, acompáñate nuevamente de tu ginecólogo para que este embarazo pueda llegar a término. Soy Isabel Camarena de Guerrero y nos vemos en la próxima en estas cápsulas de Salud TV. Gracias por continuar con nosotros. Estábamos hablando de las hemorragias en el embarazo, hablábamos de la placenta previa y las implicaciones que esta puede tener en el nacimiento del bebé, que obviamente van a depender de la edad gestacional a la que el nacimiento ocurra. Por lo general, las placentas previas no logran llegar a término, pero hablemos un poco para que la gente sepa del manejo de la paciente con placenta previa, Mauricio. Ajá. No hay mucho que hacer, ¿verdad? No podemos cambiar esa implantación, pues una vez se implantó ya ni modo. Pero como decía la doctora, la gran mayoría de placentas previas que son diagnosticadas en la primera mitad del embarazo, la gran mayoría, más del 75% de los casos, va a cambiar, ¿verdad? Ese estado. Como yo les decía, por el crecimiento del útero, ¿verdad? Se va a llevar a la placenta para arriba. No es que la placenta migre, no es que la placenta camine para arriba, sino que se lo lleva el crecimiento de las paredes del útero. Como estabas mencionando, la gran mayoría no termina el embarazo, terminan sangrando antes de tiempo, y en ese momento lo que se tiene que darle a la paciente es primero decirles que tienen que guardar reposo. Habíamos hablado de evitar las relaciones sexuales, evitar la actividad física intensa, ¿verdad? Aquellas pacientes que trabajan en maquilas, que tienen trabajos muy intensos o que tienen que viajar largas distancias o mucho tiempo en bus o en camión, etcétera, se les tiene que dar incapacidad, porque si no corren el riesgo de sangrar. Y una vez empiezan el sangrado, pues deben de ser ingresadas. Y tratar, si no son de tiempo, tratar de detener lo más que se pueda y prolongar lo más que se pueda el embarazo con medicamentos para detener el parto. Y la madurez pulmonar. Y eso, en menores de 34 semanas, pues iniciar la madurez pulmonar, ¿verdad? Muy bien, esto en el caso de la placenta previa. Ahora, la otra razón por la cual una embarazada ya en segundo trimestre más adelante puede sangrar y que es grave es el abrupcio placenta o el desprendimiento. Lilian nos trae tenemos una imagen en la que tú nos vas a explicar, ¿verdad? Hablemos un poco más del abrupcio. Sí, ¿verdad? Como tú mencionabas, el abrupcio placenta no es más que el desprendimiento prematuro de la placenta. Sabemos que la placenta es el órgano que está nutriendo al bebé, que le está dando el aporte de oxígeno, y si ésta se desprende, la cantidad de oxígeno que le va a llegar al bebé, pues no será la óptima. Se forma un coágulo detrás de donde se ha desprendido la placenta, y como mencionaba, pues esto obviamente compromete la vida del bebé. Esta es una emergencia, ¿verdad? Si sospechamos un abrupcio de placenta,
pues hay que evacuar inmediatamente ese bebé. La vía de evacuación usualmente es la vía cesárea para evitar complicaciones, pues como falta de oxígeno o hipoxia cerebral en el bebé. ¿Por qué se puede desprender una placenta, Lilian? Traumatismos, los golpes, ¿verdad? Como mencionaba el doctor, un accidente de tránsito, un golpe directo en el abdomen. Las caídas, una caída, exacto. Y los trastornos hipertensivos del embarazo, la preeclampsia, también está asociada a abrupción de placenta o desprendimientos prematuros de la placenta. ¿Cuáles son los signos o síntomas de los que una paciente embarazada tiene que estar pendiente y por lo cual sospechar o consultar de inmediato? A diferencia de la placenta previa, que no duele, el abrupcio de placenta sí duele. Y generalmente aquella paciente puede empezar a sangrar y el útero se pone duro, la pancita se le va a poner dura y no se relaja. Si estamos sangrando y estamos ya casi al final del embarazo y vemos pues que las contracciones son muy fuertes y tenemos un sangrado, pues lo ideal o lo mejor, lo más recomendable es que vayamos a consultar para descartar una abrupción de placenta. Y a esto sí le sumamos que hemos sufrido un traumatismo, ¿verdad? Nos hemos caído, nos hemos golpeado. En la historia. Exacto. Al igual que, como mencionaban del embarazo ectópico, el abrupcio de placenta es un tanto difícil de diagnosticar, ¿verdad? El diagnóstico es por ultrasonido y también el que está haciendo el ultrasonido tiene que sospechar que está buscando un abrupcio, porque si no es muy difícil de ver, más que todo en abrupcios pequeños, ¿verdad? Es bien difícil de ver. Ya en un abrupcio de un 25, un 50% ya es fácil, pues, pero en la mayoría de abrupcios pequeños es bien difícil. Pregunta, ¿puede haber un abrupcio placentario en una paciente en un trabajo de parto sin trauma previo? Sí, sí se puede, ¿verdad? Se puede y ahí es donde uno sospecha una abrupción en aquellas pacientes que no se les relaja el útero, como decía Lilian, no se les relaja el útero. Si es prematuro y uno les está poniendo medicamentos para detener el trabajo de parto, y en esas pacientes que no se detiene el trabajo de parto, pues se puede sospechar un abrupcio de placenta. Muchas veces no da tiempo o no da síntomas hemodinámicos, ¿verdad? No, porque la pérdida de sangre no es mucha, ¿verdad? Y, pueden haber también hemorragias que son intraabdominales, es decir, que no vemos sangrado vía transvaginal, solamente tenemos la hipertonía, ¿sí? Sí, pero si el sangrado es muy abundante, sí va a haber signos de choque, baja la presión, sube la frecuencia cardíaca, etc. Pero en aquellos abrupcios que son pequeños, con sangrados pequeños, pueden ser muy sintomáticos en cuanto a la actividad uterina, al dolor, pero no dan síntomas de que se esté perdiendo sangre. Aquí importante también es evidenciar la frecuencia cardíaca del bebé, ¿verdad? Porque esa se nos va a empezar a alterar cuando el flujo sanguíneo del bebé no sea el apropiado para poder mantener sus funciones vitales. A ver, Samuelito, y aquí las implicaciones para el bebé. Así es, y yo creo que muchas madres se sentirían identificadas que en ocasiones y que sus cesáreas han sido por sufrimiento fetal agudo, y es porque son trastornos de la frecuencia cardíaca fetal que tanto puede ir para arriba como hacia abajo, y en una forma, digamos, peligrosa, pues la que más nos preocupa es la que más va hacia abajo, pues quiere decir que el grado de hipoxia probablemente sea demasiado grande y que nos estamos enfrentando al momento del nacimiento con un bebé muy crítico, que puede implicar la asfixia perinatal dentro de todo esto, que es algo bien importante para recomendarle a los padres, pues son momentos en los cuales la circulación del cerebro de su bebé pues está comprometida y eso puede tener complicaciones a largo plazo. En el peor de los casos, dependiendo del grado de placenta que se ha desprendido, lo peor que puede pasar, Lilian, que se nos muera el bebé, que se nos ovite el bebé. Igual también a la mamá le pueden dar problemas de coagulación, lo que llamamos coagulación intravascular diseminada, o sea, se han afectado los factores de coagulación y esto pues impide que la sangre se coagule literalmente en la madre y puede dar problemas que comprometan la vida de la madre también. Muy bien. Bueno, vámonos a una pausa comercial, pero recuerde, en nuestra fanpage está disponible la dinámica para que usted participe en el regalo del Centro Médico Lourdes de 5 limpiezas dentales con ultrasonido. La dinámica es sencilla, dele like a la publicación, compártala y ponga una foto donde usted se encuentre sonriente diciendo que desea ganarse una de estas limpiezas dentales. Bueno, y con eso nos vamos a una pausa y volvemos con más de Salud TV. Estás viendo
viendo Salud TV. Continuamos con nuestro programa, ya estamos escuchando las diferentes causas de hemorragias durante el embarazo. Todas pueden tener complicaciones serias, tanto para la madre como para el bebé, pero hablemos un poco de una complicación que está implícita muchas veces en la placenta previa, que son las placentas acretas. ¿De qué se trata esto, Mauricio? Bueno, la placenta acreta, habíamos hablado de que la placenta no está implantada en un lugar normal, ¿verdad? Está implantada en un lugar que no está apto para que esté implantado ahí. Y el útero en ese momento, en ese lugar, es más delgadito, ¿verdad? Entonces la placenta, al implantarse, invade normalmente, invade y va como enraizándose. Eso es lo normal, se va enraizando hasta cierto punto en la pared muscular del útero, ¿verdad? Eso es lo normal. Invade y rompe los vasos de la mamá para hacer una comunicación entre la sangre materna y la del bebé. Eso es lo normal. Eso es lo normal. ¿Qué pasa con estas placentas que están muy abajo y más que todo en la cara anterior? Como decía Lilian, más que todo en aquellas pacientes que han tenido cicatrices previas, y estos son las cesáreas, ¿verdad? Una, dos o tres cesáreas previas. La placenta se puede caprichosamente implantar en ese lugar y empieza a invadir ese lugar tan delgadito y puede invadir completamente y romper el útero. Y eso, enraizarse tanto, y eso se llama acretismo de la placenta acreta. Eso está tan enraizado que no se puede desprender. Cuando uno hace la cesárea o quiere sacarla después del parto, esa placenta está completamente enraizada, completamente pegada y no se puede sacar. Entonces eso se llama placenta acreta y puede ser tan severa estos grados de acretismo que puede romper completamente el espesor del útero y puede llegar a invadir órganos que están a la par, a la cabeza, a la vejiga. ¿Y eso es lo que se le llama la percreta? Percreta. ¿Cuál es el manejo entonces? Porque ya escuchamos que la placenta no se puede retirar, entonces ¿cuál es el manejo? Lo ideal en estos casos es diagnosticarlo a tiempo. Entonces tiene que haber un buen control prenatal, una ultrasonografía de calidad en la cual se sospeche que tiene la placenta acreta, increta o percreta y hacer el diagnóstico. Incluso diagnósticos con imágenes que pueden llegar incluso a la resonancia magnética para llegar al diagnóstico definitivo. Eso es lo ideal, ¿verdad? Una vez se conoce el diagnóstico, pues se prepara a la paciente para una cesárea con todo preparado, ¿verdad? Con un escenario completamente preparado, con los especialistas, anestesiólogo, neonatólogo, intensivista, sangre preparada, o sea, todo el escenario preparado para una cesárea y luego una histerectomía, ¿verdad? Una histerectomía, que es retirar el útero. Ajá, retirar el útero. Muy bien. ¿Complicaciones en este caso? La hemorragia durante la cirugía, ¿verdad? Esa es lo que tratamos de evitar, por eso mencionaba tener el escenario preparado, un escenario ideal para lograr sacar al bebé a tiempo y luego evitar la hemorragia cuando la placenta quede pegada y quitar la matriz por completo para evitar la hemorragia que puede llevar a la muerte a la mamá. Bueno, casi nos termina el tiempo, pero yo quisiera que cada uno diera su mensaje final a la población. Vamos a ver, Samuelito. Principalmente es que la mamá que ya conoce alguna patología que ya se le haya diagnosticado o que ya su obstetra se lo haya dicho, pues cumplir las recomendaciones que se da, pues en muchos casos el reposo absoluto está indicado y pues molesto, ¿verdad? Y quieras o no estar inmovilizado, no realizar las actividades diarias, puede ser un poco complicado, pero es más que necesario para poder llevar a término el embarazo y poder tener un producto materno y fetal lo más adecuado. Seguir las indicaciones es bien importante para poder prevenir cualquier tipo de complicaciones. Lilian.
Bueno, planificar el embarazo. Idealmente yo les recomiendo a mis pacientes hacerse su chequeo completo, tomar su ácido fólico, llevar su control prenatal, asistir a sus controles prenatales, porque algunas pacientes un mes sí van, otro mes no van. Apoyarnos del ultrasonido, como decía el colega que hablaba del ultrasonido. El ultrasonido no le afecta al bebé, no es radiación, y con un buen ultrasonido podemos tener muy buenos diagnósticos para que al final del embarazo tengamos buenos resultados. Mauricio. Una de las recomendaciones es este tipo de hemorragias del primero y segundo trimestre están más asociadas a parto prematuro, por lo tanto llevar un control prenatal adecuado y además cumplir con las indicaciones del médico para evitar terminar antes del tiempo este embarazo, para evitar las complicaciones en los bebés, las complicaciones de prematurez, que como ya he mencionado Samuelito, son complicaciones tanto pulmonares, cerebrales e intestinales. Principalmente pienso que debemos incentivar a la población a que realmente si vamos a planificar bien un embarazo, el control tiene que empezar antes, ¿verdad? Ser una mamá saludable, ¿verdad? Para que la mamá saludable cuando esté embarazada lleve a cabo un embarazo saludable y tener a término pues un bebé que vaya a estar en las mejores condiciones. Muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Gracias a ustedes que nos acompañaron. Que tengan un feliz fin de semana y nos vemos el lunes. Que Dios los bendiga. Hola amigos de Salud TV, soy Lianik Borlaska. El día de hoy aprenderás a hacer Setu Bandha Sirsasana o la postura del puente. Esta asana fortalece toda la espalda y mejora la postura corporal. Estira los hombros, pecho, trapecio y cuello, previniendo lesiones en el área mediante el fortalecimiento muscular. Además, fortalece las piernas y el área de la cadera. Acuéstate boca arriba y dobla las piernas hasta que los pies estén apoyados cerca de las caderas. Coloca los pies y las rodillas al ancho de las caderas, evitando que las piernas se abran hacia afuera. Para ello, sostén las piernas firmemente activas con los talones apoyados desde su centro y las rodillas alineadas en dirección hacia arriba. Pon los brazos a los lados del cuerpo y las palmas hacia abajo para mayor estabilidad. Inhala para elevar la pelvis y formar una diagonal. Con los pies firmemente apoyados, sostén la postura de 3 a 5 respiraciones, después de las cuales bajas lentamente hasta que la espalda esté completamente apoyada en el suelo. Al practicar esta postura se puede repetir un par de veces más sin forzar la espalda, ya que eventualmente lograremos un arqueamiento voluntario en el área de la espalda alta. Sin embargo, evita que el arqueamiento continúe hacia la espalda baja para prevenir dolores o lesiones y siempre mantén la zona neutral y relajada durante el ejercicio con el abdomen y glúteos contraídos. Setu Bandha Sirsasana o la postura del puente nos da muchos beneficios. Mejora la flexibilidad de la columna vertebral, calma el sistema nervioso y el cerebro, es altamente terapéutica en casos de asma y presión alta, ayuda en casos de insomnio y depresión moderada y en desórdenes metabólicos, pues actúa directamente en la glándula tiroides. Además, alivia los síntomas menstruales y menopáusicos. El puente es tan universal que cualquier persona lo puede realizar, incluso las mujeres en estado de embarazo, pues también fortalece el piso pélvico, preparándola para el momento del alumbramiento. Al realizar esta o cualquier asana, siempre hazlo bajo la supervisión de un profesional certificado que te guíe a adaptar la postura a tus propias capacidades. Soy Lianik Borlaska. Esto es Peace and Yoga. Namaste.